Esto es Voces Mujeres. Gracias por sintonizarnos como cada semana. Les recuerdo que estamos en una transmisión por el canal 49 Digital y las 4 emisoras de radio que conforman los medios públicos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy el tema es autonomía sexual y nos acompaña Enrique Cerón, sexólogo y terapeuta, especialista en el tema. Nada más. ¿Qué tal? Enrique, ¿cómo estás? Pues muy contento de la invitación, de venir aquí con ustedes. Ya habíamos Abrir estado estos temas que luego son top secret. Y tenemos importantísimo. que sacarlos a la luz y hablarlos, porque lo que no se nombre no existe. No existe y además es motivo de violencia. O sea, en realidad ahí hay muchos mecanismos que son violencia simbólica, o sea, que son situaciones en las cuales se pone, en este caso, a las mujeres en desventaja o se hace ver como que su naturaleza es estar en desventaja social. Y mientras no se hable, mientras no haya claridad, mientras no haya luz sobre estos temas, pues se siguen Seguiremos pasándonosla muy mal. muy mal. ¿Qué es la autonomía sexual, Enrique? Pues mira, aquí habría que poner sobre la mesa varias cosas, ¿no? La primera es a partir de dónde viene esta idea, ¿no? Viene de la teoría de las inteligencias múltiples, que digamos hasta los años 80 la inteligencia se medía a partir de los test de inteligencia, los que arrojan el IQ, Sí. y entonces era la capacidad que tenían las personas para encontrar a partir de su información soluciones o vínculos lógico-matemáticos Muy cuantitativo muy, el muy, muy tema. unidimensional, Sí. ¿no? Y entonces un poco los investigadores de Harvard en el área de psicología empezaron a decir, no, bueno, pero es que hay más capacidades humanas que solamente esa, ¿no? Hay una inteligencia que es cinética, que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? La que tienen los bailarines, la que tienen los Movimiento, futbolistas, ¿no? etcétera, exacto, que también les permite resolver soluciones complejas a partir de vincular su información y sus recursos, ¿no? Hay otra inteligencia musical, una inteligencia emocional, una inteligencia interpersonal, etcétera, ¿no? Entonces, y a partir de eso también se desarrolló por parte de unos sexólogos la idea de la inteligencia sexual, que tiene que ver con esta parte, es lo que sustenta la idea de autonomía, ¿no? Entonces aquí pongo otra cosa y ahorita regreso a lo de la inteligencia sexual, que es, ¿qué pasa cuando la gente no es autónoma? O sea, autónoma es que yo puedo proporcionarme la satisfacción de mis necesidades todas por mí mismo. Entonces, cuando la persona no es autónoma, solamente tiene dos destinos posibles para satisfacer sus necesidades y casi que son dos roles o dos papeles intercambiables, como dos lados de la misma moneda, ¿no? Y uno es someterme. Me someto para que alguien me dé lo que no puedo proporcionarme por mí mismo, si estoy en una situación de desventaja. Si estoy en una situación de ventaja, abuso para que alguien más se haga cargo de mis necesidades. Entonces otra vez, pues, ¿qué son dinámicas de violencia social extendidísimas? Entonces, ¿qué hay detrás de la idea de la autonomía sexual? Está la idea de la inteligencia sexual, ¿no? La inteligencia sexual está basada en tres pilares que son que las personas se autoconozcan, ¿no? Que sepan qué quiero, qué no quiero, qué estoy dispuesto a vivir, qué me realiza, qué me satisface, ¿no? El segundo de los pilares es poder acceder a información verídica y científica sobre sexualidad. Y el tercero de los pilares es poder construir relaciones humanas sanas, de colaboración, libres de violencia, para poder vivir lo que yo quiero vivir. Hace unos años, como 5, se hicieron uno con 2 años de diferencia más o menos, se hicieron 2 estudios en México sobre la inteligencia sexual de los mexicanos. Uno lo hizo un investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM y el otro lo hizo la Asociación de Agencias de Publicidad, porque la presidenta leyó un libro que se llama Cómo aumentar su inteligencia sexual, se enamoró del tema y dijo, bueno, yo pongo las encuestadoras, vamos a hacer ¿Y qué crees que salió en esos 2 estudios? ¿Qué salió? Sorpréndeme Pues los o mexicanos, asústame. no, pues te asusto, los mexicanos, inteligencia sexual cero, Cero. cero. No lo dudo ni un poco.
¿Por qué? Porque, uno, no nos conocemos, Sí, hay toda una serie de restricciones del entorno adulto con respecto a la educación sexual de niños y niñas que no se dedican a educar, sino a castrar. Entonces, pues la gente dice, los niños, por estrategia de sobrevivencia, dicen, mira, ya ahí muere, no quiero saber más del tema, pero déjame en paz. Y los hombres, solo los hombres no saben nada. no, hombres y mujeres. O sea, el asunto es que son los valores conservadores. Prevalentes. Entonces, en el ámbito de acceder a información verídica y científica sobre sexualidad, pues el tema es un tabú y es más bien nuestra comprensión está hecha de mitos, de chismes, de suposiciones, de los supuestos de género, de lo que deseducan muchos medios de Sí, comunicación, sí, ¿no? desinforman. Y en el asunto de la violencia, pues es que, por ejemplo, tenemos la encuesta, en el 97 se hizo la última, que tenemos datos duros, de la encuesta nacional de violencia en el noviazgo, hablando de cómo se forman las jóvenes generaciones, y entonces hablaba de un 60 y tantos % de violencia emocional en los noviazgos. Entonces el noviazgo es un ensayo social para las relaciones adultas, entonces Pero es un ensayo para la violencia. para la Qué violencia, grave. gravísimo, Vamos a una pausa, pero volvemos. claro. Y estamos aquí en Voces Mujeres con Enrique Cerón, sexólogo y terapeuta. Y estamos hablando sobre un tema tremendamente importante para la vida de todas y todos, que es la autonomía sexual. Antes de continuar con él, les voy a dar un teléfono de contacto, que es el 243-6200, extensión 184 y 158. Enrique, ¿cómo es eso de que reprobamos? Pues reprobamos porque los valores conservadores que son o sea, que tienen mucha prevalencia en la sociedad mexicana, pues impide que la gente se autoconozca, que acceda a información verídica sobre sexualidad y lo que te decía, pues que establezca relaciones libres de violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no sé, digamos, voy a poner una cosa para que nos demos cuenta cuáles son el tipo de consecuencias que están en esta falta de autonomía o de inteligencia sexual, que es, por ejemplo, el alto índice del acoso y el hostigamiento sexuales en los trabajos, Sí. ¿no? O en los ámbitos laborales. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que si hay una persona, si la persona no sabe eh, por sí mismo producir su propia satisfacción, o sea, no sabe cómo ligar, no sabe cómo ser amable, no sabe cómo proponer cosas constructivas, no sabe cómo poner límites, no sabe cómo expresar algo y qué puede suceder, ¿no? Que la gente habla abiertamente de sus necesidades y el resto del entorno dice, ah, bueno, ya te pusiste de pechito y entonces te estigmatizo, te digo que eres un pervertido o una prostituta, etcétera. Entonces la gente no sabe poner límites y no identifica esas violencias, entonces ante su propia carestía, muchas veces que hace, ah, ahorita estoy en una situación de ventaja y entonces tengo subalternas, abuso. Claro. Y me parece que es lo normal Eso es lo o lo normal. natural, ¿no? Conseguir mis necesidades invadiendo a otras personas. Entonces hay un montón de problemas que se desprenden de esta situación. Enrique, ¿cómo hacer para promover el gozo y el placer sin violencia, sin intervenir al otro, respetando? Pues mira, estaba hace poco en unas, digamos, juntas que dirijo con el Instituto Queretano de las Mujeres y decía una compañera de una organización civil, ¿no? Decía, no, pues es que tenemos un problema porque tenemos que ver qué es lo que se entiende por educación sexual, que era un poco el tema de lo que estamos trabajando ahí. Y le digo, bueno, pues es que no tenemos un problema, no aquí en esta ciudad, no en este país, tenemos un problema civilizatorio, ¿no? Sí. Entonces, habría que entender, aquí vuelvo a poner otra cosa sobre la mesa para que podamos entender el contexto de lo que estamos hablando. La palabra paradigma significa al mismo tiempo conjunto de ejemplos
y conjunto de patrones. Entonces se nos enseña acerca de qué se trata la vida, de cuál es nuestro papel en el mundo, en la sociedad, en la relación con los otros, a través de ejemplos, de muchos ejemplos, que a pesar de ser diversos, comparten los mismos patrones. Sí. Y entonces, y una cosa que transversaliza el paradigma en el que nosotros somos formados es el autoritarismo. Sí. Y entonces, y este autoritarismo es, digamos, contrario al asunto del placer, porque lo que podríamos contraponer en este orden de ideas a este autoritarismo sería el hedonismo. Entonces, muchas veces cuando se le habla a la gente del hedonismo, su referencia es una caricatura, ¿no? Ah, no, pues un hedonista es como el Marqués de Sade, o un hedonista es como un villano bigotón que se está ahí retorciendo los bigotes a ver cómo abusa de los demás, y no el hedonismo, que es que históricamente ha sido una filosofía del placer, Claro. es también una filosofía de la paz, Sí. porque lo que entendieron es que son antitéticos los estados emocionales y la disposición y las relaciones sociales en las cuales yo estoy siempre en conflicto con los demás, como sucede con el autoritarismo, que en el sentido donde yo me tengo que entender con los demás para poder vivir una vida de placer. Entonces, pues bueno, lo que hay que hacer es un trabajo grande y profundo, evidenciando todas estas situaciones Para desmantelar, ¿no? y que entonces que la persona, al comparar estas dos cosas, desnaturalice los comportamientos autoritarios, desnaturalice, porque se nos enseñan como así es el mundo, así es la vida, no hay a dónde hacerse, ¿no? Y entonces cuando las personas tienen un punto de vista con el cual comparar, entonces ya dicen, ay, no, pues es que en realidad yo puedo elegir. Y entonces ahí surge el desafío de elegir y responsabilizarnos por nuestras propias decisiones y dejarle de echar la culpa Al resto. sí, a quién sabe quién, a la vida, al destino, a mis papás. Ya ni modo. Exacto, Esta es mi cruz. exacto. Y la tuya, ¿no? Porque los que dicen, bueno, esta es mi cruz y Pero ahí te cada va. uno tiene la suya, a Sí, final de ¿no? Y pues cuentas, es ¿no? y también un pretexto para invadir a las demás personas, ¿no? ¿Qué papel tiene la culpa aquí? No, terrible. Pues es que otra vez volvamos a lo que te digo del paradigma, ¿no? O sea, la culpa, quiero poner como dos dimensiones de la culpa, ¿no? Primero, la culpa es una autoagresión. Sí. O sea, yo soy culpable, me dedico a agredirme a mí mismo. Es Y es una deuda. Es que la gente que por ejemplo, llega con culpa, por ejemplo, a la terapia, y entonces dice, no, es que si yo hubiera, es que si yo hubiera sido un hijo de otra manera, mi mamá no se hubiera enfermado, qué sé yo. Entonces son gentes que están endeudadas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo logro endeudar a alguien, pues ya tengo esclavo. Claro. Entonces, todas estas gentes que viven de promover estos valores conservadores tienen algo de esclavistas, porque si logran hacer creer a alguien que el mundo funciona así, entonces ya les deben, Sí. ya están dispuestos, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la sociedad, con estos valores, ha sido súper culpabilizante, sobre todo con las mujeres. Era lo que iba. ¿Cómo ves el papel y la vida de las mujeres y su sexualidad? No, pues hay que hacer algo para, o sea, un poco la perspectiva de género como política transversal, no solamente de este país, sino del esfuerzo internacional por digamos, diluir esas condiciones de desventaja social en las que viven las mujeres. Es fundamental trabajar con esta parte de la sexualidad. Y te pongo un ejemplo, yo escribo un blog para una revista y entonces que sobre los vínculos entre sexualidad y ciudadanía. Y escribí una nota sobre los mecanismos de la represión sexual de los que habla un pensador francés que se llama Michel Foucault, bueno, que ya murió, pero que su trabajo fue mucho en torno de desglosar y desnudar las relaciones de poder. Entonces lo que dice Foucault es que los mecanismos de la represión sexual son tres. Esto no existe, aquí no hay lenguaje para nombrarlo y aquí no hay nada que saber.
Y entonces yo ponía en mi nota periodística, bueno, yo le creo a este señor, pero el conocimiento no es una cuestión de buena fe, sino de verificación. Y yo vivo, bueno, cerca de un parque ahí en la Ciudad de México, un parque muy, muy concurrido. Y dije, bueno, me voy a dar a la tarea de investigar a ver si lo que dice este señor, pues sí es así. Entonces agarré una libreta y entonces dije, bueno, pues en mi contexto, ¿quién está más reprimido? Pues las mujeres. Entonces empecé por ahí mi investigación y entonces le fui preguntando a la gente que me encontraba en el camino con qué palabra o palabras nombraría usted a una mujer que gusta de su deseo sexual, hace público su deseo y busca satisfacerlo. ¿Tú qué crees que me respondieron? Vamos a dejarlos aquí en una gran duda porque vamos a una Ok, pausa, para pero que volvemos. Esto es Voces Mujeres. Y bueno, el teléfono permanente del Instituto para el Estado de Morelos de las Mujeres es el 01800 911 1515. Y bueno, les recordamos que en redes sociales tenemos varias posibilidades. Por Facebook como Voz Es, en Twitter como @voz_es y nos puede escribir al correo electrónico voz-es@hotmail.com. Y bueno, Enrique, ¿cómo te contactan a pues ti? tengo una página de internet que es www.sexólogohumanista, todo corrido, el humanista es con h.com, y ahí hay videos de otros programas a los que me han invitado. Voy a subir por supuesto, cuando esté ya en la red. Y tengo notas del blog que te cuento que escribo sobre el vínculo de sexualidad y ciudadanía y bueno, pues los distintos cursos y conferencias que ofrezco y también videos de algunas conferencias que he dado en algunos lados. Muy bien, Enrique, y ahora vamos a retomar el tema que seguro están esperando la respuesta. Nos quedamos, Enrique, se dio a la tarea de investigador, salió a las calles y entrevistó al público en general. Sí, ¿Qué pasa, qué piensan de las mujeres que son gozosas? sí, pues lo que me dije, yo les preguntaba que con qué palabra o palabras pues nombrarían a una mujer que gusta de su deseo sexual, lo hace público y busca satisfacerlo. Entonces, bueno, me contestaron puras descalificaciones. Yo tomé solamente 3 ejemplos de lo que me contestaron, que son loca, perdida y prostituta. Y yo decía en mi nota, pero yo no pregunté por una persona que tiene un padecimiento mental. No pregunté por una persona que esté extraviada. Y también tampoco pregunté por una persona que cobra por su trabajo sexual. Entonces, efectivamente lo que dice Foucault se cumple. No tenemos lenguaje para nombrar eso y entonces pareciera que no existe. Sí. Y entonces yo concluía mi nota diciendo, pero el lenguaje programa una percepción de la realidad. ¿Qué percepción de la realidad está programando este lenguaje? Que las mujeres no son libres, que no está en su naturaleza, que la que lo quiera hacer entra en el reino de los locos y de los alienados, de los que hay que perseguir y castigar por su bien. O sea, Que su cuerpo no le pertenece. que no le pertenece. Entonces los conceptos con los que vemos actualmente el mundo libran una guerra abierta contra la mitad de la población. Sí, Y más de la mitad. con más de la mitad y una guerra velada contra la otra. Sí, Porque es sí, ingenuo pensar que voy a ir a violentar al del barrio de enfrente claro, y me va a recibir con rosas, ¿no? claro, Cuando vea la oportunidad de devolvérmela, me la va a devolver con justa razón. claro. Entonces, Claro. ¿qué en la pregunta sobre qué hacer? Pues tenemos que hacer un trabajo profundo, que Sí. sea muy desglosado, muy digerible, en el cual la gente advierta todos estos mecanismos destructivos y quienes los padecen, quienes las padecen, se puedan defender y quienes lo ocupan para vivir a costa de otras personas se vean desenmascarados y ya no los puedan seguir utilizando. Enrique, ¿qué relación tiene el tener autonomía sexual y ser una ciudadana, un ciudadano?
Pues totalmente, porque digamos que la ciudadanía, digamos entendido como la pertenencia a una comunidad política a partir del ejercicio de los derechos y las libertades, es imposible si, o más bien, si no hay una autonomía, lo que tenemos son, digamos, violencias reales enmascaradas en ciudadanías formales. Para que las ciudadanías no sean solo formales, sino reales, necesitamos transformar nuestros sistemas de valores, nuestras actitudes, es decir, tener actitudes cívicas y democráticas que sostengan la vida ciudadana. Es decir, hay muchos estudios sobre calidad de la democracia, por ejemplo, que hacen énfasis en ese punto. Si la ciudadanía no se comporta con valores de acuerdo a la convivencia democrática, pues la calidad de la democracia y de la vida ciudadana se debilita o se deteriora. ¿Es una simulación o es Sí, es una simulación, es una remedo simulación, un remedo, pues si me de democracia? conviene, pues digamos me sumo, si no me conviene, pues violento a las personas que están a mi lado, y en ese sentido, pues ahí hay un tema fundamental que es el de la equidad Pero entre en los eso géneros. tenemos que estar todas y todos involucrados, porque somos responsables de apropiarnos Sí, de nosotros, ¿no? de nosotros y cosas, por ejemplo, que nos tocan también a los hombres responsabilizarnos, ¿no? Digamos, la discusión sobre los temas de género ha avanzado a una velocidad en el sentido del avance de las mujeres y a otra velocidad en el sentido de las masculinidades. Claro, Porque claro. se asoma de que no, ese no es un problema, o sea, yo soy el rey, ¿no? Yo A mí soy- ya, yo ajá, soy- o sea, yo me saqué la lotería y hay un montón de problemas que se desprenden para el bienestar y la salud de los hombres, también de seguir estos estereotipos. Sí, sí, Te voy a poner un ejemplo, o sea, los hombres en México vivimos entre 8 y en promedio, y dependiendo de los lugares, entre 8 y 10 años menos, sí, producto de un montón de conductas de riesgo absurdas sí, que adoptamos porque la masculinidad es algo que se tiene que demostrar sí. Su permanentemente. masculinidad todos los días los pone en riesgo. Exacto, entonces dime, ¿qué privilegio es? Ese no es un privilegio. No, es una tomada de pelo, o sea, somos engañados con este cuento del traje nuevo del emperador, Sí, ¿no? en este sistema patriarcal nadie gana. Nadie gana. Todos perdemos. En y una todas. guerra, en un estado de conflicto permanente, Sí, nadie sale ganando. digamos, las ganancias son pírricas, o sea, ¿Cómo reconocer la libertad y el libertinaje? Porque en un Estado conservador, pues pareciera que la libertad o el ejercicio de la libertad es libertinaje. Parece que no tenemos criterios o indicadores para pues identificar. más bien es que los sectores conservadores siempre han utilizado ese pretexto como para, si eres, o sea, sí puedes hacer lo que quieras, pero si haces lo que no, si no haces lo que yo quiero, va a haber problemas, ¿no? Sí. Entonces ese del libertinaje ha sido un estigma que se le pone a la gente que quiere ejercer su libertad más allá de esos asuntos morales. Y aquí habría que poner como otra cosa interesante sobre la mesa, ¿no? Digamos, la moral hace unas observaciones muy interesantes este filósofo español Fernando Savater Sí. sobre la moral como un sistema de valores que divide las cosas en buenas y malas, Sí, por naturaleza. sí. Entonces, pues no hay cosas buenas y malas ni por naturaleza. Podríamos ir afinando nuestros conceptos para entendernos mejor y hablar de cuestiones constructivas y destructivas. Y bueno, Enrique, ¿qué crees? Hemos llegado al límite de nuestro tiempo, pero no se preocupen, queridos auditorio y radioescuchas. Enrique Cerón, pues estás comprometido a continuarlo en un segundo tema, en un segundo programa, porque la verdad es que el tema da para mucho más. Te agradecemos mucho que hayas venido a compartir con nosotros pues todo este bagaje que tienes acerca de un tema tan importante. Y les agradecemos, por supuesto, a ustedes el favor de su atención. Yo soy Ivonne Velasco y hasta la próxima.